separado, es en el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ese argumento que ustedes han considerado que va a fundamentar el argumento principal, tiene que estar construido en una oración, en la oración inicial de párrafo. ¿Para qué? Para que el lector sepa de qué va a tratar ese párrafo. Entonces dice que cuando hay eutanasia, hay transgresión del derecho a la salud. ¿Y por qué? Porque hay agravio a la integridad personal del reo. Vamos entonces a ver el agravio a la integridad personal del reo. Agravio a la integridad personal del reo. Vamos a ver qué dice, ¿no? El derecho a la integridad de la persona abarca el estado físico y mental del individuo. Este es de suma importancia, pues es una base fundamental del derecho a la... Eso es texto expositivo, más no argumentativo. Tiene que fundamentar. ¿Por qué digo? ¿Por qué afecta o transgrede el derecho a la salud de la persona humana? ¿Y por qué transgrede su derecho a la integridad? Ahora, puede empezar con una definición, ¿no? Lo que el derecho a la integridad de la persona abarca el estado físico y mental del individuo. Entonces, en las cárceles se transgrede este derecho. ¿Por qué? ¿No? Este es una suma importante, pues una base del derecho a la vida. Eso ya es exposición, explicación. Tienen que fundamentar por qué se transgrede el derecho a la salud de los reos. La violación es este derecho compromete los derechos humanos, la seguridad, la vida del recluso. Además, tiene diversas escalas y tipos de gravedad. Eso es expositivo. Inhumanos, de daños crueles, inhumanos, degradantes, la tortura del preso. Lastimosamente, en los últimos años, los episodios de violencia física y psicológica en prisión se han vuelto más comunes. Además, no solo se da por parte del personal de la seguridad, sino también entre los propios presidiarios. Asimismo, esas luchas y daños psicológicos, ahora dice psicológicos, está hablando de salud humana y mental. Entonces, pueden provocar lesiones graves, daños irreparables e incluso la muerte de los reclusos. La última oración puede servir, ¿no? No solo sea por parte del personal de la seguridad, sino también entre los propios presidiarios. Estamos hablando de los reos. Y no importan los presidiarios, perdón que lo diga así, pero lo que me importa es lo que su tesis. Su tesis está en eso de los reos, dice, ¿no? Esos centros presidiarios que son inadecuados para la reinserción del reo. Entonces, yo puedo pensar, el derecho a la integridad de la persona abarca no hay coma después de persona, abarca el estado físico y mental del individuo. Este derecho es violado, violentado, es vulnerado en las cárceles porque, ¿no?, afecta a su salud, va fundamentando por qué ha dicho que se transgrede el derecho a la integridad. Ya, y tampoco no menciona la salud, nada, ¿no? Es el argumento principal, la transgresión del derecho, transgresión al derecho a la salud de la persona humana. A ver, entonces, señores, es como si yo les preguntara, ¿por qué dice que el derecho a la integridad de la persona está afectado, está violado, vulnerado en las cárceles, de los reos que están en las cárceles? ¿Por qué? ¿Por qué digo? Ah, porque es de suma importancia ese derecho, ¿no? Ah, porque las violaciones, ese derecho compromete los derechos humanos, la seguridad. No me estás dando una razón. Ustedes tienen que tener esa mentalidad argumentativa, son futuros abogados. ¿Por qué? Ante ese argumento principal digo, ¿por qué se transgrede el derecho a la salud de la persona humana en cuanto a los reos en los centros penitenciarios? ¿Por qué? Porque se vulnera el derecho a la integridad, que comprende lo físico y mental del individuo, ¿así? Entonces, ¿y qué tiene que ver con la salud? Si no tiene una buena alimentación, un buen estado físico por una no buena alimentación, no sé, o no hay un buen estado físico y mental, entonces se transgrede el derecho a la salud. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Y por qué? Pensemos el por qué de manera secuencial. Y va a responder, a demostrar, a evidenciar. Y yo voy a demostrar por qué digo, porque cada uno tiene una opinión personal respecto al tema. Y eso es lo que van a defender. La primera persona, y hay que poner entre paréntesis quién trabajó qué, ¿no?
transgresión de derecho a la salud. ¿Y por qué digo eso? A ver, fundamenta, convence, ¿por qué? Demuestra lo que dices. Dices que hay transgresión al derecho a la salud en los presidiarios. Ah, sí, ¿y por qué? ¿Ya? Entonces, de acuerdo con eso, tienen que fundamentar sus errores, ¿no? Perdón, sus argumentos. Bien, vamos al siguiente, 1.2 creo que tengo. A ver, vamos al 1.2, ¿no? Los servicios óptimos básicos de salud como el saneamiento. Terminaré. Y se acaba. Entonces, señores, tienen que fundamentar su argumento, ¿no? Lo que han puesto ahí, caben dos posibilidades, ¿ya? Una posibilidad que porque ustedes han presentado un esquema, tal como está el esquema, parece que está bien, ¿no? Que hay coherencia, hay orden, ¿no? Pero cuando redactan son otras ideas que plasman, entonces que no tiene que ver. Entonces, puede ser que cambien quizá algún argumento secundario del esquema, ¿no? ¿Ya? O quizá el título del argumento principal quizá no es el adecuado, lo pueden cambiar, ¿no? Etcétera. Miss, Pero lo importante es que, sí, dígame. en el 2 en mi caso, en el que yo he argumentado, sí tiene sí, por ejemplo, he puesto al INPE, he puesto al jefe de las cárceles, he puesto ejemplos, he argumentado. ¿Cuál es su argumento? ¿Dónde está? En el 2 puedes bajar en la idea principal 2 por favor, es necesario. Arriba, básicamente. Eso. Ah, sí, Damián. Quiero ver el esquema. Lléveme el esquema porque así me oriento más. ¿Ya? Lléveme el esquema. Tenemos 10 minutos, rapidito, rapidito. El 2 dice el hacinamiento en las cárceles. ¿Por qué digo que el hacinamiento en las cárceles no permite la reinserción del reo? Porque hay mala distribución de los reos, consecuencias, infraestructura. Bueno, vamos a eso. Entonces, vamos rapidito para... Bien, entonces, el principal problema del Perú es la inseguridad de los ciudadanos y el aumento de la delincuencia. Pero no nos interesa lo que ocurre en el Perú. Tiene que centrarse en los reos, en las cárceles. Entonces, esto se refiere a las presiones de sobrecapacidad de los presos. No, vaya de frente, ¿no? Mm, por el primer problema del Perú es la seguridad de los ciudadanos y el aumento de la delincuencia en los últimos años. Eso se refiere a la... Ah, eso se refiere a las presiones de sobrecapacidad. De frente, es decir, ¿no? Que eso, la inseguridad y que hay más... No, de frente, las cárceles, ¿no? ¿Mm? Eso se refiere a las presiones de sobrecapacidad, ¿no? Entonces, ¿cuál era el primer argumento? ¿Qué era el primer argumento secundario? ¿Cuál era? La distribución de los reos. Ah, no, ¿dónde está? No está, tiene que poner en una oración concreta al inicio, ¿ya? La mala Al distribución inicio, de los reos es un sí, problema. sí, Ahí está. sí, Ahí. tiene que decir, ¿no? Que puede poner si quiere referirse al aislamiento de las cárceles, ¿no? Eh, en el país hay un problema, uno de los problemas del país es el hacinamiento producido en las cárceles. ¿Qué más decías de? ¿Cuál es el 4.1, el 2.1? La mala distribución de los reos. Ya, ajá, hay un hacinamiento en las cárceles que también causada por la mala distribución de los reos. Ya tiene mencionada en la primera oración de lo que va a tratar en su parrafito. Ok, ¿Ya? y después Entonces, voy al el frente informe donde se dice, refiere, por ejemplo, el INPE en su último informe estadístico ha puesto de manifiesto que el problema de saneamiento en las cárceles peruanas, de los 68 eso es palabreo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuáles son los resultados? De las 68 prisiones que existen en nuestro país, 50 de ellas se encuentran sobrepobladas, superando el 20% de su capacidad. Eso es lo que importa. Tenemos algunos ejemplos. En el caso del penal, ya no diga tenemos algunos ejemplos, hay de frente. En el caso del penal de Huancayo, ¿no? Puede ponerle, ¿no? En el caso del penal de Huancayo,
eh, de frente, en el penal de Huancayo, de frente, en el penal de Huancayo, ¿no? En el penal de Huancayo, o el penal de Huancayo tiene un aforo, porque o tiene, ¿no? El penal de Huancayo tiene un aforo de 680 internos. Sin embargo, a junio de 2022 era un total de 2.000 reos en esa prisión, lo que significa el 20%, 203 de hacinamiento, ¿no? Situaciones similares suceden con los penales de Lima y Callao, de las 14 cárceles de Nueva registran una amplitud superior a la establecida, ¿no? Para que a lo que es, ¿para qué? ¿Para qué el qué, no? Una amplitud superior a la establecida, ¿no? ¿Ya? En el centro de detención de Huancavelica, supera el 353%, ¿no? Baje, rapidito, que aquí nos cortan, ¿no? Al tener 272 presos en un espacio que solo tiene un límite, en un espacio limitado a 60 personas. ¿De para qué es qué? Un espacio limitado a 60 personas. Eso trae una consecuencia a que los presos no cumplan con su condena y se reinserten en la sociedad. A ver, esto trae como una consecuencia ahí no que no cumplan con su condena, ¿no? Sino que esto trae como consecuencia, ¿no? La sobrevivencia de los reos, ¿eh? Que incluso llegan a cometer otros delitos. Les hace imposible volver a la sociedad, reinsertarse en la sociedad. Consecuencia de la sobrevivencia de los reos que llegan a cometer otros delitos, ¿no? Otros delitos, señorita Valentina, dígame, ¿no? Y que Se acaba el tiempo, disculpe, ¿sería un minuto para continuar? sí, ahí me manda otro link, mándeme otro link, pues señorita, solamente que tengo que comer, voy a desmayar, que no he comido 1:40. Hasta las 2, te digo, a las 4 tengo otra clase, ¿ya? Hasta las 2 podemos estar, ¿ya? Bien, entonces, ya hay la regla, señorita, ¿ya? Esto trae como consecuencia la sobrevivencia de los reos que van a cometer otros delitos y no cumplan con su condena, otros delitos, no cumplan con su condena, otros delitos, no cumplan con su condena, ni se reinserten a la sociedad, ¿no? Ni se reinserten a la sociedad. Ya está, en la sociedad, ¿no? Entonces, ni se reinserten en la sociedad. Ya está, ya está. Bien, ahí está bien, señorita. Bien, entonces de acuerdo, solamente le faltaba la primera oración que haga referencia a ese argumento secundario. Bien, seguimos. El hacinamiento en las prisiones, a su vez, es la raíz de una amplia variedad de problemas, incluso graves, por las condiciones degradantes de los reclusos. El hacinamiento en las cárceles también genera otros problemas, como la deficiente atención alimentaria y médica, tiempo de recreación reducida, aumento de problemas psicológicos. Dígame, lléveme al esquema. ¿Qué hay en ese esquema? ¿Qué corresponde al 2.2? ¿Qué corresponde al 2.2? Consecuencias, Miss. Lléveme al 2.2, tengo que ver qué hay. A ver, Consecuencias. consecuencias y luego la infraestructura. Vamos a las consecuencias. Dice, ¿dónde está? El hacinamiento en las prisiones a su vez está a la raíz de una amplia variedad de problemas. Vamos de frente a consecuencias, ¿no? El hacinamiento de cárcel también genera otros problemas como, ¿ya? Quite lo primero que es palabreo innecesario, ¿ya? Vaya de frente, el hacinamiento de cárcel también genera otros problemas como la deficiente atención alimentaria médica, tiempo de recreación, falta de tiempo de recreación, ¿no? Falta de tiempo de recreación, ¿no? Aunque le sobra el tiempo, pero que más que tiempo de recreación sería recursos, ¿no? Para que se entretengan, no hay falta de tiempo de recreación, porque no están muy ocupados, más bien están bastante desocupados, no es el tiempo, A ver, sí. sino ocurre actividades, ocupaciones, ¿no? Ocupaciones, ocupaciones, oficios, ¿no? Y también actividades recreativas, ¿no? Eso quizá querrá decir, ¿no? Recursos para recrearse, sí.
Sí. Recursos para recrearse. Ay, señorita, Oye, sí esto, lo voy a arreglar, solo que le puse así. ya, Así ya, no. ya, para No, que sí lo tengan la entendí, idea. sí lo Ya, entendí, muy solo bien, que para que tengan la idea, muy bien. Aumento de problemas psicológicos y emocionalmente los enfermos. Muy, como ya sabemos, es imposible tener un espacio privado propio dentro de las cárceles, lo que causa una rápida propagación de enfermedad. Fíjese, como ya sabemos, ya es obvio, nos está hablando de hace rato de hacinamiento y dice un espacio privado dentro de la celda. ¿Cómo va a ser eso? Ya eso ya es esto, ya es inapropiado porque está hablando del hacinamiento a cada momento y dice que ahí no hay un espacio privado. Sí, ya sabemos que hay hacinamiento, señorita. Vaya de frente, ¿no? Pacta. No sé.
A ver, señores, ¿ya está? Sí, profesor. ¿Dónde vamos? El hacinamiento en las Ya cárceles. se Eso ya es. generó otros problemas, como la ya, bueno. Otra de las causas es la rápida propagación de enfermedades. Otra de las causas, ¿causas de qué? ¿Causas? ¿Estamos hablando de las consecuencias? Ah, sí, sí, perdón. Otra de las consecuencias. Ya, otra de las consecuencias es la rápida propagación de enfermedades como la tuberculosis, enfermedades respiratorias, el VIH, etc. Y por qué no la probabilidad del aumento de las vibraciones entre los internos, tenencia de armas. Y no digo, ¿y por qué no? De frente, digo, de frente, ¿no? Asimismo, el aumento de violaciones entre los internos, asimismo, violaciones, ¿no? Asimismo, violaciones, asimismo, coma, violaciones entre los internos. Es terrible, ¿no? Asimismo, va junto y sin tilde, ¿ya? Va junto y sin tilde. Va junto y sin tilde. Asimismo, violaciones entre los internos, tenencia de armas punzocortantes o de fuego, posesión de celulares, baje, posesión de celulares para realizar delitos de extorsión, entre otros. La situación en las cárceles ha alcanzado niveles muy complicados para los internos. Los establecimientos penitenciarios en su totalidad están en malas y excelentes condiciones de infraestructura penitenciaria, situación que ha llevado a la imposibilidad de brindar adecuadamente los servicios de seguridad, tratamiento y atención médica. El jefe del INPE señala que de los 68 penales que existen en el Perú, 24 ¿por qué que existen de frente? Señala que de los 68 penales del Perú, 24, ¿para qué que existen ya del Perú, no? Bien, ¿qué más? Esto, ¿tienen una mala infraestructura o están mal hechos? La infraestructura debe cumplir con las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad. Un ratito. Bien, entonces decimos esto. Quiero ver, señoritas, quiero ver el esquema. ¿Dónde está? Vamos al jefe del INPE. Estamos aquí, ¿no? Que los de los hechos penales de Perú, en 24 tienen una mala infraestructura o están mal hechos. La infraestructura mal hechos, no mal construidos, ¿no? Mal construidos, más que hechos, ¿no? Están mal construidos. La infraestructura debe cumplir con las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad. Si bien la vigilancia es importante y se debe contar con los medios tecnológicos para proteger la seguridad física de la población penitenciaria, a ver, si bien la vigilancia es importante y se debe contar con los medios tecnológicos para protegerlas de la población, bien, bien. Entonces, vamos a ver a qué corresponde eso, las situaciones en la cárcel del Perú. ¿Cuál es Mala infraestructura misma. ¿Cómo es? Mala Análisis. infraestructura. La infraestructura, muy bien. En el Perú, el hacinamiento en las cárceles llega al 31%, lo cual es a que las condiciones de vida sean inhumanas e indignas de higiene y alimentación. Para que no ponga lo cual, no puedo decir. En el Perú, el hacinamiento en las cárceles llega al 131%. Punto. Ello contribuye a las pésimas condiciones de vida. Ello contribuye a las pésimas condiciones de vida inhumanas, ¿no? Condiciones de vida
Bueno, pésimas condiciones de vida. Inhumana e indigna. Las pésimas condiciones de vida. A las pésimas condiciones de vida. Pésimas condiciones inhumanas, mejor, ¿no? Pésimas condiciones de vida inhumanas e indignas de higiene y alimentación. Está bien. Pésimas condiciones de vida inhumanas e indignas de higiene y alimentación. Los presos tienen pésimas condiciones inhumanas de qué? Pésimas condiciones de vida. ¿Qué cosa de vida, no? De vida. De vida, coma, condiciones de vida, coma, inhumanas. No está bien. Ay, no sé qué es con hambre, creo. Condiciones de vida inhumanas. Quítale la coma, por favor. Inhumanas de indigna de higiene y alimentación. Los presos tienen poco de tiempo al aire libre, tienen escasa ventilación y acceso a la luz natural. ¿Y acceso o inacceso? Inacceso será, ¿no? Inacceso a la luz natural o potable. También tienen acceso, otra vez acceso. También tienen acceso limitado a una atención médica, ¿no? De frente. Tienen una limitada atención médica. Tienen una limitada atención médica. Limitada atención médica. Limitada atención médica. ¿Qué dice el trabajo? Limitada atención médica. Así como falta de actividades laborales, ¿no? Así como falta de actividades laborales y educativas, ¿no? Falta de actividad, limitada atención médica, así como falta de actividades laborales y educativas. Los que viven en las cárceles, porque los que viven de frente, los reos, para evitar ese qué, ¿no? Vamos de frente al sustantivo. Los reos viven una lucha constante rodeada de personas que los controlan. Viven en una lucha constante y rodeados de personas que los controlan. Llevan a diario una misma rutina. Cuando están privados, una misma rutina donde quítese donde están y de frente, ¿no? Llevan a diario una misma rutina, privados de sus derechos. Y eso no hace falta, ese don del cual no hace falta. Van a diario una misma rutina, privados de sus derechos y en muchos de los recursos se deteriora su salud. Ya sabemos recursos porque hablaba antes de los reos, ¿no? Y en muchos se deteriora su salud mental. El director del centro penitenciario de Tacna afirma que las condiciones de vida dentro de los establecimientos no son las mejores a causa del hacinamiento. Además, agregó que los internos no cuentan con los servicios básicos que supone un mínimo de condiciones de vida. El director del centro penitenciario de Tacna afirma. Bien. ¿Eso de dónde lo sacó? ¿Usted ha entrevistado al señor? No, lo ha tenido que sacar en un periódico, ¿no? Sí, me saqué de un periódico. Reseñar ahí, poner ponga ahí el peruano, tal, ¿no? Bien, pero bien, señorita. ¿Cuál es el último punto? Quiero ver el esquema. El último punto era condiciones de vida, sí. El último punto era condiciones de vida. Bien, está bien. Ustedes sí han entendido, señoritas. Bien. Gracias, Miss. Ya han entendido a copiar bien, ¿no? Vámonos. Información, bien copiadita. Pero bien, por lo menos se han dado cuenta que tienen que ir en orden, ¿no? Grupo 11 son ustedes, señorita, ¿no? Así es. Grupo 11, entonces ya revisé el argumento 2, 1 y 2. Y tienen que rehacer el 1, creo que era, ¿no? Sí. Había que rehacer el 1 y dijimos,
Sí, sí, ya lo dije. Bien, el 1. Bien, entonces vamos al grupo 3, le toca, ¿no? Gracias, Miss. Ya de nada. Grupo 3 toca, ¿no? ¿Están los del grupo 3 o no? Estamos ahí, el 1, 12, 2, 11. Ahora toca el 3 y luego el 10. ¿Está el grupo 3? El grupo 6 que decía, ¿no? Miss, no está el 3, puede El continuar grupo entonces. 6. 6. ¿El 6? ¿No está el 6? No está el 3, vamos. ¿No está el 6 que pretendían los señores del 6? ¿Se fueron los del 6? Bueno, pues no está. No está, ¿no? Vamos al grupo 4. Grupo 4. Y luego luego se va para el grupo 10.